Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, bienvenidos a el programa de meditación. Estas meditaciones, reflexiones bíblicas, son como siempre de crecimiento espiritual. Así que qué bueno que usted nos acompaña, qué bueno que está aquí y estamos felices de compartir. Voy a leer un pensamiento que está en El Camino a Cristo, página 70. Dice El Camino a Cristo, página 70. La vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de la sensibilidad, pero debe haber una confianza continua y apacible. Vuestra esperanza no está en vosotros, está en Cristo. Una verdad tan simple, tan sencilla, pero es básicamente donde radica nuestra salvación. Nuestra esperanza no está en nosotros. La mayoría, si no es que todos, los verdaderos cristianos no sienten un éxtasis o que puedan decir, yo estoy sintiendo a Dios, Dios está conmigo, por el medio de sentir. Pero sí podemos convencernos por fe, creer y saber de que nuestra salvación no está en nosotros, está en Cristo. Con esto en mente, hermanos, vamos a arrodillarnos, aquellos que puedan acompañarnos. Vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga y nos hable en esta ocasión. Oremos. Amantísimo Padre, gracias por esta hora. Rogamos tu presencia, tu Santo Espíritu. Oh Dios nuestro, sálvanos. Sálvanos de nuestros cansancios, pecados, errores, faltas, de nuestro yo, de nuestro orgullo. Y danos la bendición de esta hora. Háblanos a nuestro corazón. Danos el mensaje oportuno. Gracias por esta llamada divina de reunirnos aquí, de poder escuchar tu voz y de saber que nuestra esperanza no está en un éxtasis, no está en sentirlo, está en saberlo, está en tener el conocimiento de que Cristo es nuestra única esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy se titula Nacido de mujer. Repito, nacido de mujer. Estamos en el libro de Gálatas y vamos a ir al libro de Gálatas para ver el versículo que hoy vamos a analizar. Gracias por acompañarnos y por siempre seguir nuestros estudios vía redes sociales, correo normal o a través de los medios en que hemos podido comunicarnos. Gálatas capítulo 4 y vamos a leer el versículo 5. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer. Otras versiones dice, nacido de mujer, hecho súbdito o esclavo a la ley. Las palabras que hoy vamos a analizar son nacido de mujer. ¿Por qué es que a Cristo se le conoce como nacido de mujer? ¿Por qué la Biblia dice eso? ¿Cuál es el mensaje detrás de saber que Él nació de una mujer? Todos diríamos, bueno, es lógico. Pero esta lógica no solamente es importante, sino es salvación. Es una frase, la frase nacido de mujer o hecho de mujer o descendiente de una mujer. Gálatas 4, versículo 4. No solamente, hermanos, es importante, sino significa salvación. Significa esperanza. Significa que nosotros podemos vencer. Podemos ser hijos de Dios. Porque nacido de mujer tiene un mensaje de salvación para nosotros. Mira el comentario que el pastor Wagoner hace sobre este versículo de Gálatas. Vamos a ir rápidamente a aquellos que tienen sus libros
la versión libro, aquí en las buenas nuevas del libro de Gálatas por el pastor Waggoner. Podemos ir, aquellos que puedan y nos han estado siguiendo. Básicamente todo empieza en la página 105, pero hoy vamos a estudiar la página 107. El estudio, las buenas nuevas del libro de Gálatas por el pastor Waggoner, mensaje de 1888, un mensaje de Dios que todo cristiano debe analizarlo. Miren los comentarios muy interesantes que hace el mensaje de la justificación por la fe aquí. Dice así: nacido de mujer, ¿qué significa? Significa que Dios envió a su hijo. Pero vuelvo al punto, y eso, ¿qué de nuevo en eso? Significa Dios envió a su hijo, nacido de mujer, y por lo tanto, esto significa como un hombre verdadero. Esto es profundo, hermanos. Profundo porque hay un concepto que se ha estado esparciendo entre el cristianismo y el adventismo. Y es de que nosotros no podemos vencer el pecado, ni podemos llegar a reflejar la gloria, la imagen, el carácter de Dios, porque nosotros no podemos ser como Jesús. Hay grandes teólogos y maestros que han engañado al pueblo diciéndoles que Jesús pudo vencer, primero, porque era hijo de Dios. Segundo, porque vino al mundo en la naturaleza de Adán antes de que cayera. Quiere decir que si Jesús vino a esta tierra en la imagen y gloria y el poder de Adán antes de que cayera, lógicamente que Él, Cristo, no puede ser nuestro ejemplo, no puede ser nuestro hermano, no puede ser uno con nosotros, no puede ser nuestra esperanza, porque estamos aquí en grande desventaja. Si usted me pone a Adán antes de pecar, y a mi persona, o su persona, o todo ser humano que vino después de que pecaron, ¿quién va a ganar? ¿Quién tiene mayor poder? ¿Quién puede discernir mejor? ¿Quién tiene una voluntad sana, perfecta? Claro que sí, Adán antes de pecar. Entonces tenemos que tener cuidado, y el mensaje de esta noche, que va a ser corto y al punto, nos va a mostrar de que Jesús vino a este mundo a nacer de una mujer para mostrar que Él venció, que Él vivió y que es nuestro ejemplo, no en la naturaleza de Adán antes de pecar, sino en la naturaleza de Adán y 4000 años de degradación y de desnivel o de bajar del nivel original en la que encontró a Cristo cuando vino a esta tierra. Y si Él pudo, en esa naturaleza degradada, en esa naturaleza pecaminosa, en esa condición de pecado, es más, la Biblia dice, se hizo pecado, quiere decir, tomó nuestra naturaleza. La frase, nacido de mujer, de Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4, indiscutiblemente que significa que Jesús vino como todos nosotros, en una carne, en una naturaleza degradada, pecaminosa, y en esa condición nos dio ejemplo de ser hijo de Dios. No, hermano, es que usted no entiende. Yo vivo con una familia que no guarda el sábado, que no conoce los mandamientos de Dios, que no es fiel a los principios de salud. Es imposible, yo no puedo. Mentira, mentira. La vida de Jesús nos muestra que sí se puede. La frase de Gálatas 4:4, nacido de mujer, descendiente de una mujer, vino de mujer, significa que Cristo fue nuestro ejemplo en su totalidad, en un mundo de pecado, en una naturaleza de pecado, en una condición de pecado. Allí venció Jesús.
Dice el mensaje de 1888. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y por lo tanto vino a ser un hombre verdadero, con todas sus debilidades. Vivió el promedio de vida que se vive en este mundo. Así que el promedio de vida es alrededor de 30 años. Si usted vivió, como en mi caso, ya a los 30 años, usted ya vivió como Jesús, pero en victoria, sin pecado, y ahí sí estamos mal. Imagínese, usted tiene 60 o ya está en los 80. Usted debe estar agradeciéndole a Dios. Ya tendrá, qué sé yo, bisnietos, nietos, una familia grande. Y si no los tiene, mínimo ya vivió. Pero Jesús dice, como un hombre vivió, dice, lo que vive en este mundo alguien promedio. Pero también dice, y sufrió todas las adversidades y problemas que son la suerte de todos los nacidos de mujer. Hermanos, Jesús fue tentado. Jesús cayó. Jesús tropezó. Él, como todos nosotros, dice aquí el mensaje, ha vivido adversidades. Vivió los problemas que cada hijo que nace de mujer ha vivido. De otra manera no podría ser nuestro ejemplo. La Biblia también dice, el verbo, o sea Cristo, la palabra, fue hecho carne. Eso está en San Juan capítulo 1. Cristo siempre se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Otra frase importante. Primero, Gálatas 4:4, nacido de mujer. Para mostrarnos que nació como todos nosotros, en una naturaleza degradada, en una naturaleza pecaminosa, en una atmósfera llena de iniquidad, donde el enemigo estaba ganando. Pero como Él, todos los que hemos nacido de mujer, hemos sido tentados, probados, tenemos problemas, adversidades, y Él las vivió. Pero Él no solo se dijo que nació de mujer, y no solo sabemos que nació de mujer, sino que también Él, Cristo, bien consciente, siempre se llamó el Hijo del Hombre. Miren lo que dice aquí, hermanos. La palabra fue hecho carne. Cristo siempre se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Identificándose así con la totalidad de la raza humana. Así que si usted lo ve desde Gálatas 4:4, nacido de mujer, para demostrar que es uno de nosotros, y si usted no lo capta allí, entonces cuando usted ve en las parábolas o en todos los evangelios, y aún en Daniel capítulo 7, usted va a encontrar en el versículo 13 que Jesús es llamado uno como Hijo de Hombre. Y en el Nuevo Testamento, el Hijo del Hombre. Jesús está recalcando aquí claramente de que la naturaleza que Él tuvo no fue divina para poder triunfar. Fue la naturaleza de todo hombre nacido de mujer o hijo de hombre, para demostrar que de verdad era uno con nosotros, uno de nosotros. Este lazo, nacido de mujer o hijo de hombre, de unión, no puede romperse nunca. Hay misterios, hermanos, que solamente cuando nosotros podamos reunirnos con Jesús y la divinidad, podremos entender lo que Jesús tuvo que adquirir y quedarse con ello por salvarnos a nosotros. Nosotros solo vemos muchos a Jesús en la cruz, pero no vemos las consecuencias que tuvo el pecado. Piense por un momento, y yo lo he pensado, quiero ver cómo usted piensa y analícelo. Si Jesús no hubiera vencido
y hubiera sido vencido por el pecado, ¿qué hubiera pasado con esa parte de Dios? ¿Qué hubiera pasado con lo que hoy conocemos como el Hijo de Dios? Porque Él nació de mujer. ¿Y qué dijo David? En pecado me concibió mi madre. Él dijo que Él era el Hijo del Hombre, claramente para identificarse como uno de nosotros. Si es un hecho bíblico lo que hemos aprendido ya, que nacido de mujer o hijo de hombre lo identifica como uno totalmente, el 100%, como un ser humano. Ahora yo le pregunto a usted, si él hubiera sido vencido, si él hubiera caído, si él hubiera venido a ser un súbdito del enemigo, ¿qué hubiera pasado con eso, la palabra que se volvió carne? ¿Qué hubiera pasado con ese ser espiritual que tomó forma de humano bajo la naturaleza del hombre? ¿Qué hubiera pasado con él? Con nosotros ni hablar. ¿Alguna vez usted ha pensado eso? Siempre vemos al Jesús victorioso, pero ¿qué si hubiera caído? Y todo por querer salvarnos. Pero esto nos muestra, hermanos, de que Jesús, el conflicto de los siglos dice que Jesús no pecó ni en pensamiento. Quiere decir que Él pudo haber pecado en pensamiento y no pecó. ¿Por qué? Porque Él vino al mundo con la naturaleza del hombre. Nació y oró como el hombre. Trabajó como el hombre. Le dolió como el hombre. Y Él mismo dijo, yo soy hijo del hombre. Así que Gálatas 4:4 tiene un mensaje que debe llenarnos de esperanza. Debe llenarnos de una visión espiritual y decir, si Jesús pudo, yo también puedo. Porque Él no logró la victoria porque vino lleno de poder. Logró la victoria porque aprendió cómo vivir una vida como hijo de Dios. Habiendo nacido Cristo de una mujer, nació necesariamente también bajo la ley. Porque esa es la condición de toda la humanidad. Dice el libro de Hebreos 2:17, por eso debía ser en todo semejantes a sus hermanos. Habrá eso, hermano. Vamos a la Biblia, veamos ese versículo. Hebreos 2:17. ¿Cómo es que él tenía que ser en todo semejantes a sus hermanos? Ese es un mensaje poderoso que Dios nos da ahí. Dice así, Hebreos 2:17. Por lo cual, entonces, debía ser Cristo en todo. ¿En cuánto? En todo. Semejante a los hermanos. Para venir a ser como misericordioso y fiel sacerdote ante Dios. Para expiar los pecados del pueblo. ¡Wow! Él fue tentado como usted. Él pudo pecar en enojarse. Pudo pecar con un pensamiento, con una mirada. Él dijo, si miraban a una mujer y la codiciaban, ya adulteraron. ¿No lo dijo él? Pero él venció eso. Venció la ira, venció el coraje lleno de pecado. Venció el ofender. Logró victorias en su corazón. Guardó los mandamientos. Logró la unión que ser humano debe de lograr con Dios. En todo fue semejante a nosotros. En todo fue tentado como nosotros. Pero no pecó. Y ese no es un misterio. Esa es una victoria. Esa es una realidad. Esa es una puerta de esperanza para todos los que hemos caído en el hoyo o en la bolsa de engaño de Satanás de que no podemos cambiar. Esta semana tuve la plática con alguien. Y básicamente es una persona que siempre se andaba quejando. No podemos vivir la vida que Dios quiere. No podemos guardar sus mandamientos. No podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Es imposible. Y yo siempre, citándole la Biblia y recordándole los principios bíblicos. Sí podemos, sí debemos, sí se puede. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué más queremos? Ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Porque hacer tu voluntad es mi delicia. Ahí está la clave, hacer su voluntad y que sea nuestra delicia. Un escritor dijo que por naturaleza todo lo que nos gusta no es la voluntad de Dios. Y todo lo que no nos gusta es la voluntad de Dios. Pero me dio gusto escuchar de esta persona. Por primera vez me quedé sorprendido. Sorprendido totalmente. Estábamos hablando de algunos asuntos y eventos. Y me dice: Miguel, sí se puede. Estoy cambiando. El Señor está conmigo. Sí se puede. Sí puedo. Lo estoy logrando. ¡Wow! Que una persona pueda darse cuenta el cambio en su vida y que quiera cambiar y que esté cambiando y que entienda que todo lo puede en Cristo. Esa persona nació de nuevo. Esa persona está logrando las victorias de Cristo, el nacido de mujer, el Hijo del Hombre. Cada vez que usted lea nacido de mujer, o lea la historia de José y María como padres de Jesús, o lea algo que tenga que ver con el Hijo del Hombre que es Cristo, y usted lee esa frase, recuerde, esa frase es esperanza para nosotros, es inspiración para nosotros. Si usted cayó hoy, reenfóquese y levántese. Si usted hoy se enojó, si hoy tropezó, si hoy pecó, levántese, levántese, porque Jesús logró la victoria en la carne que usted y yo estamos. Logró la victoria en esta atmósfera. Logró la victoria en esta condición de pecado. Allí y aquí logró la victoria. Y hoy yo le invito, yo te invito a que logremos la victoria. Tenemos que agarrar nuestros pensamientos. El Espíritu de Profecía dice que cuando la mente se va a divagar en el pecado y en las cosas que Dios condena, el lenguaje que utiliza en mente, carácter y personalidad es: agarre nuevamente sus pensamientos y tráigalos en orden. Y eso se requiere decisión, elección. Eso requiere una consagración y un reconocimiento que consistentemente tenemos que estar alineándonos en el camino, la verdad y la vida, en el nacido de mujer, en el Hijo del Hombre, que a mí me da esperanza. Y la verdad que sí se puede. Estoy mejorando. Seré diferente. Seré como Jesús. Cada vez que usted piense así, así será, porque así es. Ojalá que usted diga amén a eso, hermanos, porque de otra manera, entonces, ¿para qué es Cristo nuestro ejemplo? Así que dice aquí, estoy leyendo las buenas nuevas del libro de Gálatas, página 107. Página 107 dice así: Cristo, Él toma todo sobre sí mismo. En Mateo capítulo 8, versos 17 dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Todos nos descarriamos como ovejas, Isaías 53, cada cual se desvió por su camino, pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Él nos redime, viniendo literalmente a nuestro lugar y quitándonos la carga de nuestros hombros. 2 Corintios 5, versículo 21, dice el pastor Wagner: al que no tenía pecado, eso fue, vino del cielo, se hizo hombre, Dios lo hizo pecado, tomó nuestra naturaleza por nosotros, para que nosotros, los que hoy estamos aquí, seamos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, lo que Jesús ya logró en esta naturaleza hace que cuando uno se aferre a Él, nosotros sencillamente Él nos agarra de nuestra naturaleza y nos mete a la de Él, porque Él ya lo logró. Y la verdad que eso no es difícil, eso es así de simple. Pero como hay muchos cristianos incrédulos, no entienden lo que eso significa. Significa fe, significa creer, significa aceptarlo. Pero también significa que si Él nos va a tomar de nuestra naturaleza y nos va a meter a esa naturaleza victoriosa, significa un cambio de vida.
un cambio de pensamiento, un cambio de sentir, un cambio de nuestros hábitos, un cambio de estilo de vida, un cambio en la salud emocional, mental, espiritual. Una agenda diferente. Pero ahí está el problema. Nos gusta ser entretenidos, no nos gusta el cambio. Queremos ser como los demás. Y la verdad, hermanos, es de que tiene añales que yo decidí no ser como los demás. Y por eso es que muchos se mueren de envidia. Yo no busco ser como usted. Jamás, jamás. Y por favor no trate ni busque ser como yo. Porque yo quiero ser diferente. El más grande ejemplo que todos tenemos se llama Jesús. El nacido de mujer. El hijo de hombre. Nuestro ejemplo. Todo aquel, oigan bien lo que voy a decir. Y esto va a ayudar a evitar divorcios, separaciones, dejar los empleos. Esto va a ayudar a una mejor sociedad, a una mejor iglesia. Va a dejar los chismes y los celos y las envidias a un lado. Todo aquel que quiera, o mejor dicho, déjenme comenzar otra vez. Todo aquel que deje de envidiar a los demás. Todo aquel que deje de compararse con los demás. Y se compare con Cristo. Busque ser como Cristo. Le prometo por la autoridad bíblica que esa persona será diferente, vivirá diferente, tendrá una experiencia diferente. Wow, si ustedes supieran los cambios que ocurren cuando uno de verdad quiere ser como Jesús y podemos ser como Jesús. Hermanos, ¿a cuántos no se nos ha enseñado de imitar a ciertos modelos? Y no estoy hablando de de las personas que modelan, el modelaje de ropa. No estoy hablando en superación personal. Se enseña mucho de seguir modelos, estudiar las biografías de grandes hombres y mujeres, y eso es bueno, ayuda en cierto sentido. Y muchos hemos dicho, yo quiero ser como mi papá. El papá puede ser un modelo. Yo quiero ser como el maestro, quiero ser como este político, quiero ser como este pastor. Esos son modelos. Imagínense muchos. El otro día estaba viendo cómo un niño estaba imitando a un predicador. Y dijo que su sueño más grande era ser como él. Y cuando usted lo miraba hablar, usted decía, se parece. El pastor en chiquitito. Si tan solo reenfocáramos nuestro interés de dejar de compararnos con los demás y buscar ser como Cristo, le aseguro que seríamos diferentes. Diferentes en la iglesia, diferentes en el hogar, diferentes en la sociedad, diferentes en el trabajo, completamente diferentes. Yo no sé usted, yo tiene años, añales, que decidí dejar de estar imitando a la gente. De verdad, es más, me cuesta decirlo. Tiene años que dejé de estar comparándome y querer ser como. Usted viene a mi casa y yo soy Miguel. Usted me escucha y yo soy Miguel. Usted camina conmigo y usted platica conmigo, yo soy Miguel Martín. Miguel Martín que tiene como único modelo a Jesucristo, que lo ayuda a ser diferente y de verdad. Y aquí como un secretito les digo, ni siquiera quise o quiero o intentaré ser como mi papá. A veces los padres son el más grande modelo. No le voy a decir que hay pecado en eso, pero ¿por qué querer ser como otro hombre? ¿Por qué no ser como el hombre que sí logró victorias? Aquel que no fracasó, aquel que ha demostrado en su totalidad el éxito. Y se llama el nacido de mujer, el Hijo del Hombre, Jesucristo. Muy bien, debo ir cerrando. Me espera otro compromiso. Así que dice aquí claramente, 2 Corintios 5:21 dice que al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. En el sentido más completo de la palabra,
y a un grado no siempre comprendido. ¿Están oyendo lo que dice el pastor Wagner? Estoy leyendo las buenas nuevas del libro de Gálatas, página 108. En el sentido más completo de la palabra y a un grado no siempre comprendido, cuando el término es usado. Él vino a ser el sustituto del hombre. O sea, identificado tan completamente con nosotros, que cualquier cosa que nos toca o nos afecta, también lo tocó o afecta a él. Él no es nuestro sustituto en el sentido como un hombre puede sustituir a otro. No. En el ejército, por ejemplo, el que sustituye a otro está en un lugar, mientras el sustituto está en otro, atendiendo otra tarea de servicio. No, la sustitución de Cristo es diferente. Él nos sustituye y nosotros no aparecemos más. Somos dados de baja enteramente, de modo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así también nos despojamos de nuestras cargas, no tomándolas y con gran esfuerzo arrojándolas sobre Él, sino humillándonos en el reconocimiento de que nada somos, para dejar que la carga descanse solamente sobre Él. Hemos visto así la manera como vino Cristo. Interesante. ¿Cómo vino Cristo? Vino como usted y yo, vino como nosotros, y nació como todos nosotros, y de allí se levantó para ser diferente, para demostrar y abrir camino. Hay un versículo muy interesante en el libro de en el libro de Apocalipsis 1, versículo 13, dice el mismo mensaje: y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. ¿Cómo se le llama aquí a Jesús? Hijo de Hombre. Hijo de Hombre. ¿Con qué objetivo? Para reafirmar el mensaje que Él es nuestro vivo y completo ejemplo. Mira este otro versículo, aquí en el libro de vamos a ver, Filipenses, capítulo 2, dice, verso 7. Sin embargo, Cristo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, pero esto no fue solo para abrir el camino, no, para vivir la vida que todo hombre debe de vivir. Vino a ser semejante, igualito a los hombres. ¿Tenemos esperanza o no? ¿Podemos o no? ¿Debemos o no ser mejores y ser como Él lo fue? Así que cuando la Biblia dice, y con esto voy cerrando, cuando la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, el plan de Dios, el clímax de su objetivo de salvación, allá en Apocalipsis 21, versículo 7 dice, el que venciere, ahí está la clave, el que venciere como Cristo, poseerá todas las cosas como Cristo, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. ¿A quién en esta tierra Dios dijo, he ahí mi hijo amado? Fue Cristo, ¿verdad? Y no dice Gálatas 4:4 que Él nació de mujer. ¿No dice la Biblia que Él se llamó hijo de hombre? ¿Para qué? No solo para mostrarnos el camino, sino para mostrarnos que se puede vivir en esta atmósfera de pecado, en esta naturaleza de pecado, la vida de un hijo de Dios. ¿Y qué dice Apocalipsis 21:7? El que venciere, el que logre en esta naturaleza como Cristo, que nació de mujer, nosotros que también nacemos de mujer,
vendremos a nacer espiritualmente como verdaderos hijos de Dios. Noten, Jesús, como ser espiritual, primero vino a ser hijo de Dios, y para darnos ejemplo, nació de mujer. Nosotros primero nacimos como hijos de mujer, y para venir a ser como Jesús, tenemos que nacer como seres espirituales para venir a ser uno con Él y así uno con Dios, y se puede decir, este es hijo o hija de Dios. Mis hermanos, cada vez que usted lea que Jesús nació de mujer, cada vez que usted escuche la historia de José y María como padres de Jesús, cada vez que usted lea hijo de hombre en la Biblia, son frases que deben inspirarnos, deben motivarnos, deben darnos esperanza de que nosotros, seres pecadores, nacidos de mujer, podemos vencer, podemos triunfar y vamos a vencer en el Señor. Vamos a triunfar si de verdad queremos ser diferentes. Quien se asemeje más a Jesús en todo será vencedor, será diferente y llegará a ser un hijo de Dios. Ha sido un placer, que el Señor me los bendiga. Aquí están todos invitados mañana a la misma hora, todos los sábados, tema de profecía. Que el Señor me los bendiga y no olviden, todos los días, a la misma hora, 9 a.m. hora de Texas, que tenemos oración, peticiones, testimonios y un culto en las mañanas. Y el último domingo de cada mes, tenemos tema de salud. Siempre nuevo, siempre fresco, siempre instructivo. Gracias por estar aquí, que el Señor me los bendiga y bendiciones. Oremos. Querido Dios, gracias por tu pueblo, gracias por este mensaje, gracias por Jesús, nuestro completo y 300% como ejemplo de que nacidos de mujer podemos vencer, triunfar, ser diferentes, vivir tu vida, la vida de un hijo de Dios. Cambia nuestra manera de pensar, Señor, para que cambiemos nuestra manera de vivir y que sepamos que todo lo podemos en Cristo, nuestra única esperanza. En Cristo Jesús. Amén.